Sin más, doy paso a Sergio García Magariño, doctor en Sociología. Podríamos estar hablando muchísimo de todos los temas y proyectos que lleva contra la radicalización, que tenemos ahí pendiente, el H2030. Es que es autor de numerosas publicaciones, artículos científicos, algunos hemos compartido juntos, esto hay que decirlo, que todo queda entre amigos. Pero sobre todo a mí lo que me gusta de Sergio y el valor añadido que tiene es la capacidad de liderazgo, de crear nuevos proyectos, y que él lleva, lo diré, la investigación y discursos públicos de la oficina Bahá'í en España. El tener el componente religioso y trabajar contra la radicalización creo que le da un plus. Y luego, aparte, él es el director del Instituto para el Conocimiento y la Gobernanza del Desarrollo Global. No os entretengo más, os dejo con un especialista en la materia, un profesor universitario de primer nivel que ha estado y da clase en las mejores universidades, que está haciendo ahora un postdoctorado, un programa en la Universidad de Navarra sobre la radicalización. Así que, Sergio, todo tuyo, muchísimas gracias. Bueno, su tema va a ser hacia una teoría explicativa general de la radicalización violenta. Sergio, cuando quieras. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a los organizadores. Un placer estar con todos ustedes, también con aquellos que nos están viendo y escuchando, porque es un tema realmente relevante para la sociedad. Yo quería, antes de comenzar, además de agradecer a todos y agradecer a quienes se han conectado para vernos, reconocer la pertinencia del título, porque creo que es un título agudo, sutil, pero que a primera vista no se comprende. Esta idea de la posible quinta ola de terrorismo. Entonces es un tema que algunos autores como Rapaport, Kaplan han estudiado. Entonces se plantea toda esta idea de que a lo largo de los últimos 150 años, más o menos cada 40 años, hay una ruptura de los tipos de organización terrorista que emergen, desde el anarquismo, de extrema descolonización, extrema izquierda, el terrorismo religioso, y está ahí todo un debate a ver si en el 2025 comienza toda una nueva ola o no, un tipo de terrorismo diferente, quizá liderado por el Daesh, Boko Haram, el Ejército de Salvación, de Resistencia del Señor de Uganda, cada uno con un signo religioso distinto. Entonces me parece un título muy acertado y quería simplemente ponerlo de relieve para aquellos que no están escuchando y quizá no están familiarizados, que tengan en cuenta un poco el contexto. Una vez dicho esto, simplemente plantear que yo voy a intentar decir pues unas cuantas ideas en estos 18 minutos que me quedan sobre qué es la radicalización violenta y cuáles son sus causas principales, en un intento por hacer una explicación general. Me adelanto al hecho de que la explicación no es definitiva, porque plantear que hay una teoría general que explique todo tipo de radicalización violenta es demasiado ambiciosa. Entonces apenas yo voy a centrarme en un tipo de radicalización violenta en un contexto muy específico, el islamismo político en España, pero el proyecto, en cierta forma, en el que estoy embarcado, pretende avanzar hacia una explicación general de la radicalización violenta, pues con la hipótesis de que es un fenómeno social que puede tener elementos comunes en otras formas de radicalización violenta. Entonces, bueno, voy a hablar de las áreas que incluye el estudio de la radicalización violenta. Lo segundo, algunas precisiones conceptuales necesarias para entender qué es eso. Y en tercer lugar, voy a centrarme en la naturaleza de ese proceso de radicalización violenta. Si me da tiempo, el cuarto punto que intentaré abordar es la necesidad de indicadores cuantitativos para prevenir los ataques terroristas y la radicalización violenta, centrándome en dos metodologías con las que estoy familiarizado. Una que emerge sobre todo de la Universidad de Kent, en un proyecto conjunto de Kent con la Universidad Pública de Navarra, que es donde yo estoy actualmente, y luego otro proyecto también de indicador, que es el que ha mencionado Víctor, más de cara a un posible proyecto Horizonte Europa. El primer punto, la radicalización, digamos, las áreas de estudio, ¿no? Cuando hablamos de la radicalización violenta, por un lado decir que es un tema, como decía Víctor, candente. No obstante, no es la amenaza objetiva más fuerte, pero sí está en el número uno de
de la seguridad, la agenda de seguridad en Europa y en el mundo. El terrorismo internacional, especialmente el de corte islamista, actualmente está en número 1 de la agenda de seguridad. Y por un lado, para poder combatirlo se necesita entender la radicalización violenta. Por otro lado, tener estos indicadores no solo individuales, sino contextuales que puedan permitir tener planes preventivos, no solo para el atentado, sino para los procesos sociales, políticos y económicos que con el tiempo desembocan en fuerzas radicalizantes. Eso es lo que me refiero por indicadores territoriales. Después hay un tercer área que tiene que ver con la evaluación del impacto y de la eficacia de los programas, que se hace poca evaluación. El Real Instituto Elcano tiene ahora un proyecto para intentar desarrollar metodologías de evaluación de impacto de los programas. Y por último, no nos va a dar tiempo, pero un área que tiene que ver con la intervención para crear estructuras de coordinación, de colaboración y aprendizaje, comunidades, se puede llamar así, resilientes, que identifican, echan a andar procesos educativos para prevenir la radicalización o identificar etapas tempranas de la misma. Segundo, en cuanto a la precisión conceptual y el contexto, mencionar que en el caso de la radicalización yihadista tenemos allá dos nociones. Por un lado está la radicalización violenta. ¿Qué significa eso? Porque hay algunos conceptos hermanos que viene bien aclarar. Por un lado estaría lo que es la radicalización. La radicalización tiene que ver, si uno piensa en la sociedad como un círculo y las personas con comportamientos normales vendrían a ser simplemente la norma estadística, lo que hace la mayor parte de la gente. La radicalización es una persona o un grupo que paulatinamente se van hacia el margen de esa sociedad. En principio no es ni buena ni mala. De hecho, cuando un grupo o una persona se va al margen de la norma social, en ciertos momentos puede ser algo positivo. Por ejemplo, los movimientos de emancipación de las poblaciones afroamericanas en su día fueron movimientos radicales. Gandhi fue radical para su tipo de sociedad. Entonces, las grandes transformaciones sociales también tienen que ver con grupos que se alejan de la norma, pero que tienen al final planteamientos que son mejores que la norma. Ese tipo de radicalización, digamos que no es problemático en este caso. La radicalización violenta tiene que ver con esas personas o esos grupos que paulatinamente van asumiendo una ideología que justifica el uso de la violencia con fines políticos o religiosos. De ahí es donde se da realmente el problema, en la justificación del uso de la violencia con fines políticos y religiosos. Y en ese sentido, la radicalización yihadista pues tiene que ver con una ideología política religiosa muy particular que es diferente del Islam. Digamos, el Islam es una religión, pero el islamismo es una ideología política, podemos decir que es moderna. Perdón, que se me ha ido la diapositiva. ¿Sí? Es una ideología moderna. ¿Por qué digo eso? Porque el Islam finalmente, cuando surge más o menos en el siglo VI, VII, la religión y la política están unidas. Sin embargo, con la Ilustración, en Europa muy especialmente, se ha disociado lo que es la religión de la política. Son dos esferas diferentes. Entonces, el Islam también ha experimentado esa disociación. Por lo tanto, aunque en los orígenes podríamos decir que la política y la religión estaban unidas, ¿no? El profeta Mohammed no solo era un líder religioso, era un líder político en su época, pero con la modernización desde la Ilustración se han disociado esas dos esferas. Entonces, el islamismo como ideología política lo que es una ideología moderna que plantea otra vez la reconciliación de esas dos cuestiones, de lo religioso y de lo político. Yo suelo decir que hay tres tipos de islamismo político, seguramente haya más, eso es simplemente por fines didácticos. Estaría un islamismo político que lo que plantea es que dentro de la democracia uno constituya grupos políticos, partidos políticos islamistas, que no plantean la transformación del sistema democrático, sino simplemente convivir dentro de un sistema democrático, pero introducir elementos inspirados en el Islam. Se asemeja mucho a lo que son los partidos democristianos también, ¿no? Que no plantean la transformación total de la sociedad, sino plantean tener un partido que finalmente insufla en el cuerpo social valores y perspectivas cristianas o valores y perspectivas islámicas. Hay un segundo tipo de islamismo político que tiene que ver con grupos que lo que plantean es que aceptando la competencia democrática no violenta, se constituyen como partido, pero dentro de su ideario está que cuando se llegue al poder
se realice una transformación de las estructuras de poder y desde allá poder tener estados islámicos, que es donde se aplica la Sharia, la ley islámica. No está claro si en el caso de Túnez, el caso de Turquía actual, son grupos de esa índole, pero digamos que ese sería el tipo de grupo islamista que plantea que estamos en una democracia, no hay que utilizar la violencia, pero cuando llegó al poder un objetivo legítimo es lograr las mayorías suficientes como para transformar la Constitución y establecer un régimen político religioso. Tampoco es tan problemático, aunque ya es algo más. El tercer tipo de islamismo político es el realmente problemático para mí, que lo que plantea es transformar también, al igual que el segundo, la estructura de poder para establecer la Sharia, pero usando la violencia para poder lograr. Entonces, ese es el tipo de ideología política que yo diría a combatir, ¿no? Entonces, las dos grandes franquicias actuales de este tipo de islamismo político son Al-Qaeda y el Estado Islámico, que ambos son grupos sunís. Entonces, dentro del Islam hay dos grandes ramas, los sunís y los chiitas, ¿no? Diferencias teológicas y una cuestión de sucesión, son sunitas principalmente, son salafistas, también es una corriente dentro del Islam del siglo XVI que plantea la vuelta al origen también de la vida y los hechos del profeta y limpiar al Islam de toda corrupción, de toda contextualización. Entonces son grupos salafistas, difieren básicamente el Estado Islámico y Al-Qaeda en su estrategia militar. Ese es el elemento diferenciador. Mientras que Al-Qaeda plantea una lucha descentralizada, reticular, sin un mando, un control central tan claro, con múltiples corpúsculos en diferentes partes del mundo, con objetivos diversos y ni siquiera unificados en su ideología, pero que una vez que logren éxito y logran establecer estados islámicos puedan unirse en una mancomunidad islámica. El Estado Islámico tiene otra estrategia, ¿no? El Estado Islámico lo que plantea el Daesh, lo que plantea es lo contrario. En lugar de tener una lucha reticular descentralizada, intentar conquistar un territorio central y desde ahí empezar a expandir un círculo donde se va tomando cada vez más territorio. Entonces la zona de Siria, Irak, esa zona al final ha sido su primer baluarte, aprovechando el vacío de poder que se generó por la guerra de Irak, Afganistán, conflicto sirio, etcétera. Actualmente pues, se está intentando reorganizar en otras zonas del Yemen y aprovechar todos estos vacíos de poder que puedan existir. Bueno, no voy a meter más en clarificaciones, pero realmente hay una parte importante porque para comprender la radicalización violenta uno tiene que tener claros unos cuantos conceptos. Los físicos, cuando van a analizar la gravedad, necesitan tener consenso sobre qué es la gravedad antes de poder medirla y comprobarla. Lo mismo con los biólogos y la fotosíntesis. En el caso de la radicalización violenta, igual. ¿Cómo podemos saber si está habiendo un proceso de radicalización aquí si no hemos definido primero lo que significa? Bueno, el tercer punto, las explicaciones sobre la naturaleza de la radicalización violenta. Mi aproximación a este tema ha seguido dos perspectivas. Una laxa, suelo decir, y un poco un intento de explicación más rigurosa. En cuanto a la laxa, uno podría decir que hay tres grandes factores relacionados con que una persona o un grupo dentro de España, en el País Vasco, en Cataluña, se radicaliza. Digo, hay una parte que tiene que ver con lo micro, las motivaciones individuales, porque al final son personas con una serie de motivaciones que les hace unirse al Daesh, unirse a Al-Qaeda y atentar. Hay otro factor que tiene que ver con lo macro, unas fuerzas que parece que no tienen conexión directa, pero que son fundamentales, pues el hecho de que haya, lo que he dicho, la guerra, la intervención en Irak, en Afganistán, el vacío de poder en Siria. Sin eso no se puede entender que una persona en Cataluña, en Madrid, en Ceuta, se radicalice y atente en nombre del ISIS, del Daesh. ¿Por qué? Porque si no hay ese vacío de poder, no se constituye ese grupo, pues esa persona se habrá radicalizado igual para otro movimiento, pero no para ese. Lo mismo con acontecimientos internacionales, políticos, económicos, macro, que sirven de justificación a los agentes de radicalización para tener más justificaciones con las que convencer a la gente. Que los medios de comunicación en un momento determinado estigmaticen a un colectivo, pues eso también tiene relación indirecta con la radicalización violenta, porque cuando hay mayor estigmatización, más victimización, los agentes de radicalización lo tienen más fácil también. Entonces, digamos que hay factores macros que afectan que esa persona, ese grupo en otra parte del mundo se pueda radicalizar.
Y luego hay factores meso, tiene que ver con el entorno central, cercano, que son también muy importantes y luego me voy a parar aquí. En cuanto a los factores motivacionales, de nuevo, aquí no hay solo una causa, una sola motivación. Los estudios empíricos y las entrevistas sobre aquellos en particular que se han unido al Daesh o han intentado atentar en España, hay unas motivaciones diversas. Hay algunos que la motivación se dice que es emocional y dentro de las emociones son diversas. Hay gente que les fascina la violencia, les fascina la narrativa del Daesh y la idea de ir a combatir por Dios, establecer el reino de Dios sobre la tierra y poder hacer justicia o ser un mártir. Digamos, hay unas emociones o la fascinación por irse a un lugar exótico como Siria, en el caso de algunas mujeres que decidieron unirse al Daesh marchando sin saber muy bien, pero buscando una aventura, o el hecho de que se casen y contraigan matrimonio, hombres o mujeres, con una persona que ya está en un grupo. Digamos, emoción, o la rabia, la indignación, emociones. Hay una cuestión también identitaria. Otras motivaciones son identitarias. Cuando uno analiza en España los casos de aquellos que se han radicalizado, de nuevo, uno encuentra que la mayor parte de ellos, hay un porcentaje muy pequeñito, que no tienen familiares, amigos o vecinos previamente radicalizados. Eso significa que las redes son fundamentales. De hecho, el Real Instituto Elcano, cuando plantea las explicaciones, ellos hablan de dos factores en España. Uno hablan que hay amigos, familiares o vecinos que ya estaban en la causa, y el segundo que plantea es el agente de radicalización violenta. En España, en particular, la radicalización es de arriba abajo principalmente. Hay un agente de radicalización que siempre se pone en contacto con la persona, le convence y le va ayudando paulatinamente, le introduce en un grupo y finalmente acaba convenciendo de que se deben cometer atentados para hacer justicia. Luego hay otros factores normativos, ¿no? Normativos tiene que ver con el sentido del deber. Esto tiene que ver sobre todo con aquellos que asumen de manera muy consciente una ideología, una perspectiva religiosa que legitima esa ideología y creen que van a atentar porque es lo que deben hacer por ese sentido del deber religioso. Y por último están también las motivaciones racionales, pues sobre todo aparecen en las élites relacionadas con los grupos yihadistas, plantean que la única opción que tienen aquellos que son más débiles o que no pueden luchar frente a frente contra las fuerzas y grupos de seguridad es el terrorismo. Eso es como una estrategia militar a utilizar. Ahora, voy a saltar esto, entonces, en cuanto a elementos, ya ese intento de explicación algo más riguroso, ya no solamente dejando eso de las capas, sino intentando ir al detalle para ver qué es lo que acontece en cada individuo. Por ejemplo, cuando vemos el caso de España, uno dice, bueno, esto es para hilar más fácil. Bueno, hasta el 2012 hay una ola y del 2012 hasta el 2018 hay otra. Hace falta analizar la última ola del perfil. Además hay un cambio muy grande. Cuando hablamos hasta el 2012, apenas 84 detenidos son muertos, la mayoría en extranjeros, de Argelia, Pakistán, Marruecos, Siria. 7 de cada 10 sí se habían radicalizado. En España eran jóvenes, musulmanes, varones, menores de 30 años. Y las zonas donde se radicalizaban, Comunidad de Madrid principalmente, Cataluña y Comunidad Valenciana. Esto ha cambiado de 2013 al 2017, ustedes lo saben seguramente mejor que yo. Entonces, de los 120 detenidos en esa segunda ola, ahora sí la mayoría son españoles. Nacionalidad, bueno, mayoría, 45%. Nacionalidad española no significa, puede ser que la hayan adquirido la nacionalidad, ¿no? Y el 40% ha nacido en España. Ahora, ¿dónde? En Ceuta y Melilla principalmente. Entonces, así como antes los lugares de radicalización eran Madrid, Cataluña y Valencia, actualmente, hasta el 2018, los lugares de radicalización principales eran Ceuta y Melilla, ¿no? Y también la zona de Cataluña es una zona que sigue siendo importante. Pero Ceuta y Melilla, al final hay un cambio grande en esa. Hay más mujeres, ¿no? Eso es una cosa también diferenciada. Empieza a haber mujeres, son más jóvenes, hay más casados, que eso es otra cosa que los criminólogos sabéis bien. Mira que en principio el matrimonio y la familia previene el crimen. En este caso no hay esa fuerza de contención, parece, ¿no? Y bueno, hay más conversos, empieza a haber conversos, mientras que antes no lo había, ¿no? Ahora, cuando hablamos de las explicaciones generales, ahora sí, pero ¿por qué pasa eso? ¿No? ¿Por qué pasa eso? Las primeras explicaciones lo que planteaban es esta idea de que los pobres, los oprimidos y los analfabetos son los que se radicalizan.
Los atentados del 11 de septiembre, los atentados en Londres y ya toda la ola de estudio posterior muestra que no eran ni pobres ni analfabetos. Oprimidos, ese es un concepto que es interesante analizar porque la opresión tiene una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona externamente puede tener una buena familia, puede tener dinero, puede tener educación, pero puede sentirse oprimido por la sociedad en la que está. Por eso yo suelo decir que aunque la idea de pobres y analfabetos pues ha desvanecido un poco, la idea del sentimiento de opresión está pues, presente. Entonces, pero bueno, se pone en cuestión. Otra explicación que surge es la de los 3 niveles que he dicho. De nuevo, demasiado general, por lo tanto se pone en cuestión y surgen otras teorías que seguramente suenan a todos, ¿no? La tercera teoría que emerge es esta idea de que, bueno, la radicalización es un proceso escalonado. La persona primero tiene un comportamiento normal, luego empieza a familiarizarse con gente o con ideas radicales, después empieza a profundizar en eso, después rompe las relaciones con su grupo y empieza a meterse en una especie de secta que es el grupo, el agente de radicalización opera, después justifica el uso de la violencia mentalmente y finalmente decide atentar. Bueno, pues esto también se pone en duda por los datos empíricos que muestran que muchas de aquellas personas en España y en otros países que atentaron no habían seguido este proceso y de hecho uno de los datos que más ha contribuido a poner en cuestión esta idea escalonada es que hay un porcentaje pequeñísimo de entre aquellos que justifican el uso de la violencia que finalmente la usan. O sea, de los millones de personas que pueden justificar el uso de la violencia, finalmente hay un porcentaje ínfimo. Por lo tanto, explicar qué ocurre en esos que justifican el uso de la violencia y que la usan es donde se centra pues, todo el intento de explicación científica actual. Aquí pues, en Francia hicieron un estudio muy interesante, ya clásico, Oliver Roy, muchas entrevistas con muchas personas en la cárcel y él sí plantea toda esta disociación que a mí no me convence, pero que se ha puesto de moda, que en realidad las ideas y el comportamiento no van de la mano, ni siquiera la religión y el terrorismo, sino que hay que buscar factores conductuales. Entonces, lo que plantea Oliver Roy incluso es que son rebeldes sin causa que se han unido al yihadismo global como se unieron en su día al anarquismo, al comunismo revolucionario, a los movimientos anticoloniales. Entonces se plantea esta disociación entre el pensamiento y la acción. Lo mismo la teoría en boga de la doble pirámide que plantea toda esta idea, que hay que explicar por un lado que tú adoptes ideas radicales es un proceso y no concluye necesariamente en actuación violenta, y por otro lado aquel que sí que se comporta de manera violenta que hay que tratar de explicar. Esto que parece una lucubración teórica, para mí tiene implicaciones profundísimas para las políticas de prevención. Porque si esto es verdad, que hay que analizarlo, ¿eh? Yo no planteo que sea así de manera tan directa, pero si fuese verdad, todos los intentos que hay por prevenir que las personas se pongan en contacto con ideas radicales por Internet, por ejemplo, pues no está claro que sean efectivos, ¿no? Por eso el comprender el fenómeno tiene implicaciones prácticas para luego lo que tiene que ver con las políticas. Bueno, finalmente hay toda una ola última de explicación que es con la que yo me siento más cómodo, que lo que se plantea es que el pensamiento y la acción tienen que estar juntos en algún lugar. Aunque está bien que uno explique, bueno, mira, de todos aquellos que adoptan una ideología islamista que justifica el uso de la violencia, solo unos poquitos terminan atentando. Pero tiene que haber alguna conexión. No podemos disociarlo porque el ser humano finalmente es pensamiento y comportamiento. Entonces, en lo que es la filosofía de la acción, hay una idea que yo me hago eco de ella, tiene que ver con las convicciones fuertes. Yo lo llevo un poquito más allá y planteo que está relacionado con la estructura moral de la persona. La estructura moral es un ente psicosocial que interiorizamos y que condiciona nuestro comportamiento y que tiene varios componentes, ¿no? Hay varios autores, Gardner, que plantean, ¿no?, qué es la estructura moral. Entonces, la estructura moral, por un lado, tiene conceptos. Digamos, que yo crea que algo está bien o está mal, que hay que hacer la lucha, ¿no?, afecta antes o después mi comportamiento. Pero no solo eso. También la estructura moral tiene pautas de comportamiento. ¿Qué significa eso? Que si yo creo que hay que usar la violencia, pero nunca la he experimentado, no he tenido un entorno en el que he visto violencia, mis padres me han tratado siempre bien, mis amigos, etc., pues bien, tengo una fuerza que me está incitando a la violencia
pero tengo otra fuerza que no me permite adentrarme tanto porque no sé cómo hacer. Entonces hay una especie de control. También está toda la idea del control social que plantean los criminólogos y tiene que ver con las expectativas de lo que puedes perder. La estructura moral también está relacionada con eso. Y por eso es que se dice que hay un porcentaje altísimo de personas que piensan en el suicidio, pero muy pocas que lo hacen. ¿Por qué? Porque hay un control allá interiorizado, como una especie de colchón que te impide ir, porque dices, uy, tengo mucho que perder. Aquellos que tienen menos que perder es más fácil que también se dejen llevar por todo eso. Y bueno, pues hay otros elementos relacionados con la estructura moral como el control emocional o el análisis de las consecuencias de las acciones que hacen que uno al final vaya hacia adelante o vaya hacia atrás. Por eso para mí las políticas de prevención deberían tratar de incidir en todos estos elementos. Por un lado las convicciones, ¿no? La teoría de las contranarrativas, el empoderamiento, la alfabetización religiosa, porque la religión parece que es un elemento que contiene aquellos que ya tienen unas convicciones religiosas que no justifican el uso de la violencia, muy difícilmente se dejan luego llevar, ¿no? Entonces hay algunas cosas que les dan resiliencia, como las competencias religiosas. Y lo mismo con las pautas de comportamiento. Por un lado, las contranarrativas son importantes, pero también que las personas entonces se puedan integrar económicamente, el trabajo, que tengan entornos sanos donde relacionarse, una comunidad en la que poder vivir y satisfacer ese deseo de pertenencia. Y bueno, yo no soy el único que plantea esta idea. Hay una teoría ahora en boga que me gusta mucho, que se llama el ABC, que rectifica el comportamiento y la acción, que finalmente lo que plantea es que, mira, de las personas que se unen a un grupo terrorista, podríamos hacer un vector. Con esto ya termino porque creo que estoy llegando, Víctor, al final de mi tiempo. Me avisas, por favor. Podríamos hablar de un vector horizontal que tiene que ver con convicciones, ¿no? Digamos que la persona tiene más convicción de que hay que usar la violencia o tiene menos convicción de que hay que hacer la violencia. Y por el eje vertical lo que plantea es la implicación conductual, si realmente ha atentado o ha hecho algún tipo de acción. Entonces, podríamos decir que todo el espectro de posibilidades se puede explicar con este gráfico. Por ejemplo, lo que es pues las FARC. Las FARC en Colombia, muchos plantean que no había con las FARC radicalización violenta, sino captación forzosa. O sea, que realmente se captaba a la gente y se les forzaba. Ese tipo de comportamientos incluso estaría explicado aquí, pues son personas que no tienen convicción, de hecho puede ser que rechazan el uso de la violencia, pero están forzados a usarla y acaban combatiendo. En el caso contrario abajo tendríamos personas que sí que tienen mucha convicción y justifican, pero no actúan, ¿no? No actúan, un simpatizante y finalmente no actúan. Los más problemáticos serían los que están arriba a la derecha, que están muy implicados en la acción y además muy convencidos de qué es lo que tienen que hacer. Ahora, ¿por qué planteo este gráfico? No solamente es para explicar las diferentes tipologías de radicalización que se pueden dar, sino porque creo que lo que tiene que ver con la desradicalización debería atender a los dos vectores. Actualmente se ha puesto de moda también la idea de que la desmovilización es suficiente, ¿no? Cuando hablamos de la desmovilización vendría a ser el desmantelar uno de esos vectores, el conductual. Bueno, la persona está convencida de que tiene que usar la violencia, pero le quitamos las armas, le ofrecemos un trabajo, le incentivamos para ver todo lo bueno que tiene de que no use la violencia, pero sigue convencido de que tiene que usar. Eso sería la desmovilización. Y la desradicalización se le llama a todo lo que es el esfuerzo cognitivo para que cambie de perspectiva. Yo creo que es fundamental porque si no puede ocurrir lo que está pasando actualmente en Colombia. En Colombia, con el proceso de paz, se hizo mucho énfasis en que se desmovilizaran las FARC, los paramilitares, y se hizo relativamente rápido y con aparente éxito. Ahora tenemos todas las movilizaciones ciudadanas que ha habido reclamando al gobierno, etcétera, y unos episodios de violencia que, por un lado, el Estado dice que los manifestantes son violentos y, por otro lado, los manifestantes dicen que hay fuerzas represivas del Estado que están atacando a las manifestaciones pacíficas. Bueno, pues yo tengo un proyecto allá con Colombia, la zona de Cali, y de las entrevistas que se está haciendo allá, parece que lo que está ocurriendo es que, por un lado, los paramilitares que se desmovilizaron, de manera casi autónoma están uniéndose a la policía, pero
sin recibir mandos de la policía para atacar a los manifestantes. Y por otro lado, aquellos desmovilizados de la guerrilla y otros grupos de las FARC y otros grupos armados se están infiltrando también entre los manifestantes pacíficos para romper con violencia todo eso. Entonces parece que son o el gobierno o los manifestantes pacíficos los que tienen la culpa, pero están todos esos grupos que se desmovilizaron en una dirección o en otra, pero que nunca se pensó en desradicalizar. Bueno, sin más, no me extiendo más, simplemente mencionar que estaría esta cuestión de los indicadores cuantitativos territoriales, que es también importante, pero lo dejamos para otra ocasión. Así que sin más, muchas gracias y si hay un periodo para las preguntas, pues o para observaciones, estaré encantado de responder. Pues muchísimas gracias, Sergio. De verdad que ha sido una aproximación. Creo que es necesario conocer y sentar las bases de lo que es la radicalización y por qué coincido contigo en el tema del fenómeno de que fascina la violencia en muchas ocasiones, que no tiene por qué ser el perfil del deseo estructurado, que en muchas ocasiones es lo que hablábamos de la química a la alquimia, ¿no? La química tiene su base científica y la alquimia, pues, es lo que hacían los magos. Pues es un poco así. Es difícil de controlar. Sergio se va a tener que ir. Si alguien le quiere hacer una pregunta, ahora es el momento. Si no veo manos levantadas, que lo podéis hacer en vuestros... Pues si no hay manos levantadas, pues no. Vale, Sergio, pues doy paso ya a la siguiente ponente, que es Vanessa.